Yo digamos te la verdad. ya estás grabando, ya. Sí, Bueno, la verdad es la siguiente. La verdad entonces es que como no sucedió por falta de hielo las trazas, en esta ocasión nos juntamos 2 días después, creo, sí, ¿sí? sí, sí. De Sí, la primera grabación. Y este es como un epílogo o parte B de la cámara de niebla. Y en esta ocasión sí tenemos trazas, ¿ya? Porque Alfredo gentilmente compró hielo, más hielo. Y pueden ver abajo en la cámara, ahí la cámara de niebla, y se ven como nubecitas, ¿ya? Ahí se vio una claramente, ahí se vio otra. Se ven esas rayitas que usted, se ven claramente las trazas, sí. Sí. Entonces, Oh, me ahí pasó se una vio una rayita. grande. Sí. Entonces son partículas que están pasando a través de la niebla. Entonces, ¿nos podía explicar un poco, Alfredo, qué está pasando ahí? Sé que lo dijiste antes, pero ahora que tenemos el fenómeno, ¿ya? de hecho, ahora hay varias cosas que, si tenemos el tiempo, porque, Sí, por ejemplo, podríamos profundizar en el problema que había habido antes, por supuesto, sí, sí. que está estrechamente relacionado con el cómo funcionan. Dale, Pero nomás. lo que quedó pendiente el otro día fue las trazas que ahora se están viendo y hay una bien Claramente. grande. Sí, sí. Así es que quisiera partir más o menos contando cómo funciona un poquito más en detalle, porque el otro día, en términos muy generales, habíamos mencionado que teníamos que formar un vapor bien especial ahí adentro, de tal forma que cuando una partícula con carga pasase por ahí, va a ionizar el medio y por donde pasó, las partículas del vapor que está ahí adentro se reúnen alrededor de la traza cargada y se juntan tantas que se forman gotitas a lo largo de eso, y eso hace visible el paso de una partícula con carga. Una aclaración para la gente que no sepa. Cuando tú dices ionizar, eso significa que nosotros le estamos sacando electrones a los átomos o a las moléculas y por lo tanto ahí queda una partícula con carga eléctrica. Es decir, podemos ionizar positivamente o negativamente, que eso va a hacer sacar electrones o poner electrones, ¿ya? Y Oye, por eso ahí queda el ambiente. esto es como pariente de los jet trails, ¿cierto? El efecto que se produce en esa niebla, con los aviones cuando pasan y dejan las rayitas. Pero eso es En por vapor de agua. Sí, principio, no, sí, pues, pero es lo mismo, tú tenés como una de traza. hecho, si uno profundiza un poquito en la formación de la nube, está un poco más relacionado con eso. De hecho, a ver, si quisiéramos hacer un poquito de historia con esta cámara, las primeras usaban un sistema distinto de esta, no necesitaban bajar temperatura ni nada. Las primeras funcionaban por un cambio brusco de presión, y es interesante porque el tipo que inventó esto para estas aplicaciones pareciera ser que en un comienzo se estaba familiarizado con cámaras de niebla, porque la gente las usaba para hacer estudios de formación de nubes y estudiar como fenómeno atmosférico en laboratorio formando nubes, y lo que hacían era tener un recipiente, y no sé si usaban un émbolo o una especie de diafragma que cuando lo descomprimían rápidamente, esa descompresión producía la neblina. Es algo bien parecido, oye, ahí salió una buena, Sí, es algo bien parecido a lo que ocurre cuando uno abre una botella de Coca-Cola, que a veces uno la abre, suena, y justo en el gollete se forma como una nubecita. sí, sí, sí. Las primeras funcionaban de esa forma, y el fenómeno que tú decías de los jets está más cercano a eso, ese Sí, cambio, a esa variación de presión que condensa y forma. Una expansión rápida te produce condensación. Sí. Eso. ya. Sí. Las primeras cámaras, como te digo, funcionaban así, y el tipo que las inventó estaba familiarizado con ellas por una cuestión de estudios de formación de nubes estudiando nubes en botellas. Y el tipo, no sé si se le ocurrió a él, leyó algún artículo relacionado, pero se entiende o se da cuenta de que está este fenómeno de ionización y que a lo mejor se le puede sacar partido a eso, y hace las adecuaciones para poder conseguir que se vean trazas. Una pregunta, Alfredo, en lo que estamos viendo ahora, tú veis la traza, veis la trayectoria rectilínea uniforme, por así decirlo, larga, y pareciera que es como que se caen.
eso es porque efectivamente se van para abajo con el vapor. La gota, porque en el Ya, fondo claro, la quedó la traza queda gotita y marcada después, y hay como una circulación laminar, como que está cayendo, ya, entonces, sí, pero la línea es por donde pasó la partícula y quedó marcada y sí, como que baja, por eso se ve que baja. exacto, Ya, Sí, el exacto. ejemplo con los aviones es muy bueno. Es sí, como el avión pasa, va viajando en línea recta, y el avión sigue en línea recta, pero si hay viento, por ejemplo, las nubes se pueden distorsionar, esa nubecita que claro. deja. Sí. Entonces, no es que la partícula se distorsione su trayectoria. Ya, es que la Lo nubecita. que Ya, está pero ahí, ¿cómo funciona esta cámara? esta de acá tiene un mecanismo distinto. Esta es de las que se conocen como de cámara de difusión y la neblina se forma porque en la parte de abajo tiene que haber una temperatura muy baja y arriba una que no es tan alta, pero lo importante acá es la diferencia de temperaturas que hay, lo que llamamos el gradiente de temperatura entre la base y la parte de arriba. Y si la temperatura de abajo no es lo suficientemente baja, no, el gas allá adentro no va a adquirir las características necesarias para que se formen gotas, Ujú. que fue lo que nos pasó el otro día, porque, bueno, y Claro. ahora procuré Y no no podremos ver usar gotas. todo el hielo en piscolas. Oye, Eh, ya. de Y hecho, una forma simple, porque esta en particular funciona porque tiene un sistema de refrigeración que usa agua circulando y lo enfría. Pero, por ejemplo, si uno tuviese acceso a hielo seco, puede hacer esto en su casa y sería un bonito proyecto, porque en realidad lo que uno necesita es tener una temperatura muy baja abajo, temperatura ambiente arriba, y eso ya tiene la diferencia de temperatura, el gradiente de temperatura que va a formar una, si uno coloca Yo una el vez vi uno que polisistémico lo negro. hacían con una pecera vacía de vidrio, una caja de Sí, vidrio, y con hielo seco sí, abajo, y claro, lo mismo con alcohol saturado, con un fieltro, así como, creo que sale en la página del exacto, CERN, lo vi en la página del CERN, incluso. Ahí, como que ellos salían seguro. con una cuestión para el colegio que uno podía armar una con cosas de la casa. sí, Sí. sí, muy Porque simple. además la cuestión es súper, como les decía el otro día, es bien encachado porque en un comienzo prácticamente buena parte de los descubrimientos y estudios que se hacían en física nuclear, física de partículas o cosas por el estilo, fue con estos dispositivos. Que, como decíamos delante, y hacer hincapié en eso, detectan partículas con carga. Las partículas sin carga no se ven en esto. Y de hecho, si tenemos suerte, podría ocurrir un proceso en el cual nosotros en principio estamos viendo casi pura línea recta. En un caso se podría ver algo que pudiese uno imaginar que con un quiebre brusco, imagínense que viene mi partícula cargada, se desintegra en vuelo, salen dos, pero si una de ellas, si las dos fuesen cargadas, uno debiese ver una Y. Pero si una de ellas no tiene carga, no voy a ver la Y porque uno de los lados no se va a ver, sino que voy a ver el quiebre Claro. nomás. ¿Ya? Dentro de Si las tenemos la partículas que suerte, están, sí, porque dentro de las partículas que están allá adentro, principalmente están muones. O sea, si me preguntan, diría que más del 90% de las trazas que están ahí van a estar asociadas a muones. y los muones vienen de, Principalmente, ¿hmm? y los muones vienen de, Que en este porque, caso son eh, digamos, partículas secundarias remanentes de un proceso iniciado por un rayo cósmico, dándole continuidad a lo que habíamos hablado. sí, sí, pero para que, porque la gente no sabe, muchas veces sabe que existen electrones, neutrones y protones, y ahí se acaba la cuestión. ¿Ya? Pero hay que decirle que hay una gran, enorme familia de partículas, subpartículas atómicas que tienen diferentes características, y el muón es, claro, como decías tú, Alfredo, es una partícula remanente de proceso de desintegración, ¿ya? Por rayos cósmicos principalmente, y el muón lo podemos entender como un electrón gordito, un electrón que es una partícula que tiene como 200 veces la masa del electrón, pero que tiene la misma carga que el electrón. ¿Ya? Y que además, que en realidad por eso podríamos ver el fenómeno que les mencionaba antes, no es una partícula estable, a diferencia del electrón que uno crea un electrón y va a estar ahí por siempre, porque es estable. En cambio, el muón se desintegra, decae en otras cosas.
y tiene una vida Ahora media. que dijiste esa palabra, aquí no vemos algún proceso de espontáneo de decaimiento natural, independiente de los rayos cósmicos, no se registra nada de eso. Lo que pasa es que no le hemos puesto nada. De hecho, Ah, ahora ya, ya, podemos hacer ya. la prueba que también Ya, salió ya, ya, fallida la ya. otra Ok, vez, la de la aguja y las partículas alfa. ya, Claro. Pero en principio acá, como no hay ningún... Yo a la cámara le eché alcohol nomás. ya. Entonces las partículas están viniendo de afuera. Y espero que en mi casa, en mi cocina, no haya algo radioactivo que esté entrando ahí. O Espero que sea, mi cocina sea segura. claro, ya podríamos, no sé, tal vez hacer una estadística a las cuentas y ver si que hace sentido, porque estamos viendo harta, en realidad. Estamos Llegan un viendo montón. harta. Pero es Llegan que un Y a son lo montón. mejor tenía una fuente radioactiva en la cocina. Tenés que hablar con Homero. No, pero son hartas, Rodrigo, son hartas. ¿De cuánto en el orden? Creo que son como de 300 partículas por metro cuadrado, no Por más. minuto, anda, No, pero es es de un ese número orden, son grande. de Sí, yo 100 no me por metro acuerdo bien cuadrado del... por segundo. Ese es como ¿Cuántas? una referencia, ¿no? ¿Cuál Depende era, de la perdón? presión. ¿Ah? ¿Cuál era, perdón? Es cientos, en ese orden, El cientos, orden así de cientos, 300, Si 200 las que por van metro cuadrado por llegando, segundo. claro. eh, Entonces, claro, bueno, la ahí, cámara hay, de las que están llegando acá abajo, bueno, claramente llegan, y se nota, está Sí, ahí. Y está lo otro que les decíamos, pues yo, a ver, yo vivo en un primer piso de un edificio de 5 pisos. ya. Y esto está funcionando en mi cocina y así todo se están detectando cosas. Que es Sí. como para reforzar lo que hablábamos el otro día de que se podían escanear estructuras grandes y hablamos de hacer O lo otro es que muonografías pues, ahora podéis salir con eso al techo para ver si vemos más. y saber qué están haciendo mis vecinos Claro. a través de espionaje muonográfico. claro. No, pero si pusiéramos esto así como GES, como hablábamos en el episodio pasado, si pusiéramos esto en un globo y subiéramos, lo que debiéramos detectar también es que el número de partículas va aumentando conforme subimos. Sí. Sí, Pero después empieza a disminuir. Aumenta y disminuye porque tú tenés, este viene de la cascada que se va abriendo como un cono, entonces en un momento como que tenéis menos partículas y llegáis a un lugar donde todavía no se han formado. Nosotros claro. estamos como abajo. Yo me acuerdo haber visto, no me acuerdo cómo era la densidad, pero como que subía y después bajaba de nuevo. Sí. El número total de partículas tiene la forma que hay, va creciendo, 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 se van formando partículas, llega un máximo y después de ese máximo empiezan a decaer porque hay muchas que se desintegran. De Claro, hecho, en general, para los tipos, para los que quieren estudiar, es bien característico si uno dice, a mí me interesan partículas de esta energía, por lo tanto, el máximo se va a producir a cierta altura claro, y claro. diseñan el observatorio teniendo eso. Una cosa que quería decir, nosotros hablamos de forma súper coloquial de GES. Si es que a alguien le interesase ver la foto de la que estamos hablando, busquen por Víctor Hess, porque probablemente si colocan Hess a seca les va a aparecer un personaje siniestro de la Alemania nazi que es Rudolf Hess. Así es que si alguien quiere ver la imagen, busquen por Víctor. No, Van a el decir, primer Hess que le aparezca, o coloquen Hess rayos cósmicos o algo así. sí, es Ya. buen detalle, porque si no, decir, tipo era nazi y aparte hacía rayos cómicos, increíble. Bueno, tal vez nosotros cuando ya estemos un poco más avanzados, porque bueno, nuestros telespectadores saben que nosotros somos de una generación antigua, yo todavía no sé cómo poner bonito dentro del video de YouTube. En algún momento voy a aprender y voy a poder poner la foto de Víctor Gess ahí, pero eso va a ser, no sé, en algunos años. Claro, cuando editemos mejor estas cuestiones. Oye, hagamos el experimento de las partículas alfa. Yo quiero las alfa, 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 alfa. ¿Qué les parece? Sí, sí, a mí me Bueno, parece entonces, excelente. Pero dejaré a Alfredo, Homero a explica un poco lo cargo. que significa eso. ¿Podrías explicar lo que vaya a hacer? Ya. En la cocina tengo una pequeña muestra, no me acuerdo qué elemento es, pero es un elemento, un emisor alfa. Así, muy a grandes rasgos, las partículas que salen de una emisión radioactiva se clasifican en 3 grupos: partículas alfa, beta y gamma. Las partículas gamma son los rayos gamma que son súper peligrosos. Como los de David Banner. Claro. Exacto. Ya.
Las Ahí. partículas beta sí son peligrosas porque tienen poderes de penetración grandes, tienen harta energía. En cambio, las partículas alfa son núcleos de helio y tienen un poder de penetración bastante pequeño y se frenan con facilidad. Así es que en general, si uno toma ciertos resguardos, son seguras de manipular. Y más encima, como esto es una muestra que viene para temas de educación, tiene una actividad baja, salen hartas partículas, pero no es peligroso. Obviamente no hay que echársela en la boca, tratar de no colocársela en partes blandas del cuerpo, porque ahí sí podría generar algún problema un poquito más serio. Pero entonces, en ese viene una muestra en el ojo de una aguja. Entonces uno va a mirar una aguja y justo la muestra radioactiva está en el ojo. Ya. Entonces lo que voy a hacer es destapar, quitar ese tapón y voy a colocar la muestra. Y en un comienzo van a salir muchas. Vamos a ver que desde el centro de la aguja, a diferencia de lo que está ocurriendo acá, que las trazas se están formando de forma aleatoria en cualquier parte, que es por donde entró la partícula, dejó la traza. Acá no, como tenemos la fuente localizada, va a ser radial hacia afuera, desde el ojo de la aguja hacia afuera, en cualquier dirección, pero radial siempre. Ya. Lo que va a ocurrir es que en un comienzo vamos a ver muchas y después no vamos a ver durante un rato, porque en ese proceso donde uno abrió la cámara, le va a entrar un poquito de aire y vamos a enrarecer un poquito el ambiente, se va a perder Vamos a destruir el las medio. condiciones. Claro. Pero después de un rato, no me acuerdo cuánto será, pero ya debiésemos recuperarlo y ya constantemente debiesen estar saliendo partículas radiales desde el ojo de la aguja. ¿Ya? Entonces, y de por ello, dejaré a Homero a cargo. Qué Se ve que notable la está cámara cargo. de niebla. Qué apropiado, La, qué la, la apropiado. Gaby, oye, la Gaby me comentaba que había quedado muy metida con el término de materia oscura, dark matter. ¿Ya? Y me dijo que teníamos que hablar de eso en el futuro cercano. ¿Ya? Ya. Entonces le decía que algo sabíamos de materia oscura, pero que, y aprovecho de hacer la invitación ya que estamos en esto, que uno de los que sabía más de materia oscura era Juan Carlos, nuestro Ya. amigo Juan Carlos, Pastelo, doctor Pastelo. doctor Pastelo. Entonces, es que es muy probable que sea un próximo invitado para que hablemos Ya. de dark matter. Me parece una excelente idea. Para dejarlo matriculado desde ya. Bueno, yo le dije tiempo atrás que lo iba a invitar y me dijo, sí, por supuesto, me encantaría. Así que yo creo que tenemos que hablar de partículas, simetría, y ahí puede salir el tema de dos temas que a mí me interesan más, que es la materia oscura y la energía oscura también. Son temas súper... Señores, ya estoy. Ya, te Ya, escuchamos fuerte y claro. Así que, bueno, voy a proceder a abrir y colocar la aguja. De hecho, para que vean acá, bueno, no se ve por la luz, pero en ese lugar es donde está la muestra. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es procederemos a abrir. Oh, Se alcanzó a ver un montón, ¿cierto? sí, sí, sí. Como tú decías, de forma radial. Aparecen Y así de casi. hecho, no la, parece que no perjudiqué tanto el ambiente porque se están viendo trazas rápido. Sí, que parece que eso sí que se ve un poco de condensación con respecto a la cámara en la tapa. Entonces sí. parece que... Hay Sí, condensación por dentro. de este lado. sí. Entonces eso como que tapa un poco, pero se logra ver que hay trazas. Y esa condensación está por dentro. Así Sí, que en está por ahí. realidad podría abrir y limpiar, pero ahí sí No, que no ahí se va a va a entrar. demorar más en formarse de Pero nuevo. yo me acuerdo, Alfredo, que una vez, así como para terminar, tú abriste la cámara y metiste la aguja como encima nomás, sin la tapa, y yo vi algo, o estoy alucinando. Pero hice una cosa parecida a esto, pero Sí, con tenéis razón, tenéis menos razón, cuidado. tenéis razón. Sí, no, no, mi Si punto les es que la parece, tapa se ve puedo un poco abrir, más limpiar nítido. y ver si se forma algo. Sí. No, pero ¿La se abro ve. para limpiar un poco? ¿Cómo?
la abro para limpiar un poco. Veamos, pues si en realidad, Total, ya vimos. sí, pues ya teníamos, logramos el objetivo que queríamos. Ahí yo también vi que aparecieron un montón, qué increíble, qué Oh, lindo. ahí está. Sí, Porque lo otro, a ver, aquí, esto puede, sí, ahí se ve un poquito más claro. Ahí se ve un montón. Oh, ahí porque se ven justo ese mira, sector sí. tiene menos condensación. Sí, no, ahí se ve un montón. oh, qué Lo lindo. dejo así, Sí, Sí, se están viendo muy bien. volveré al puesto de control. con Ahora Homero. debiésemos. Ay, ahí se desaparecieron. Pero uno como que podría contar cuántas salen. Es como hacer una Los, tarea para dejarle una tarea a los telespectadores. los Cómo núcleos de helio calcular son la masa. estables. ¿Ah? Los núcleos de helio son súper estables. Entonces no pasa nada. Ya, he regresado. Qué Deberíamos bonito. tener un contador Geiger metido adentro para escucharlas y verlas. Oh, cuando pase esto, veré si consigo uno. O podemos fabricar uno. No es tan Y de complicado. pasar veo si mi cocina es la radioactiva o no. Claro. Nada, ya no dejó, ya no se ven tantas como antes. Pero se Sí, han visto. no, pasamos por el pic. Bueno, Sí, se pero han yo lo visto. puedo editar después. Sí, no se Bueno, preocupen. y posiblemente estemos en ese que ya Sí, se mezcló lo que empezó a entrar, sí. porque inevitablemente pasa que después de haber colocar la aguja, eh, baja el número de observaciones, porque le entra aire y hasta que no se vuelva a formar la buena neblina que teníamos, no se verá nada, pero al menos alcanzamos a ver cosas. Sí, se vieron súper bien, súper bien. Ya, Oye, muchachos, sí. yo creo Oye, entonces que Alfredo, muchas gracias por tu buena voluntad y haber preparado el experimento de nuevo para haberse lo mostrado a todos. Súper bueno, teníamos hartas ganas con Mauro de hacer esto contigo y esto fue un éxito. un Esto fue un éxito éxito. Sí. total. Ahí se vio otra. Así Gracias a que Homero este también por video haber estado ahí debiera sonar la ayudando con los segunda controles. cortina musical. Ah, claro, y ahora como que vuelve la cortina musical porque técnicamente lo que pasó en el podcast es que la cortina musical entró, pero después bajó de nuevo y ahora volvió de nuevo y bueno, va a Claro. volver, como debe ser. De todas formas, esto es importante que si lo quieren ver, lo pueden ver en YouTube, en OCC espacio episodios. OCC episodios. Ahí lo pueden buscar. ¿Ya? Orden caballeros. De la Orden Caballeros. Sí. Entretención para caballeros. La guía del varón. Ya, muchachos. Gracias por todo. Voy a detener la grabación. Deja de Un grabar. gusto, nos Chao. vemos.